Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña Ramiro Aguilar, quien es abogado y también especialista en temas políticos, para hablar sobre los binomios presidenciales que se han propuesto hasta el momento. Por este lado tenemos a Ramiro. Ramiro, ¿cómo está? Hola, Mucho gusto. Por favor, cuéntenos, quisiéramos tener un contexto acerca del tema de los binomios presidenciales, más o menos tener una claridad o un panorama sobre cómo se verán las elecciones para 2025, ya con los binomios que se han presentado, por ejemplo, de Revolución Ciudadana, de ADN del oficialismo. ¿Cómo se ve esta proyección para las elecciones 2025? A ver, yo creo que el gobierno define la mitad del tablero. El presidente Noboa ha elegido a la señora Pinto a la vicepresidencia. Tendrá desde luego que asegurarle a la señora Pinto que no siga el mismo destino que la vicepresidenta Babt, es decir, ser candidato a vicepresidente o a vicepresidenta del gobierno es peligroso. Es un oficio peligroso. Bueno, pero creo que él define la mitad del tablero. Yo no veo un candidato en la derecha que pueda en este momento hacerle calor al presidente Noboa en segunda vuelta. O sea, estará en segunda vuelta. El progresismo se encuentra fragmentado. El primer binomio del progresismo que se pone sobre la mesa es el binomio González-Borja, que acaba de ser proclamado este fin de semana. Creo que el principal reto de la Revolución Ciudadana es convencer a la interna de que Borja es un buen binomio y luego salir a convencer al resto del progresismo de que ellos son una buena opción. El tema del progresismo sigue siendo la necesidad de la unidad. Veo que hay algunos políticos de la Revolución Ciudadana que insisten en que incluso después de la proclamación de candidaturas podría ser algo negociable en términos de unidad. Le veo difícil. Es decir, yo creo que la Revolución Ciudadana irá con el binomio González-Borja. Le repito, ahí el reto es convencer a la interna cómo les va a ir, ¿sí? Y después salir a convencerle al país. Tiene usted la eventual candidatura de Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática, que todavía no se define, y obviamente tampoco el binomio. Tiene la candidatura de Leonidas Issa por Pachacutic, que todavía no se define ni el binomio. Y el resto son candidatos residuales, es decir, el que Pedro Granja por el Partido Socialista no va a existir en el tablero electoral. El otro candidato que es aparentemente Pedro Freire, otra vez candidato, tampoco será tendrá mayor relevancia. El candidato del MPD no creo que tenga relevancia, pero estos candidatos chiquitos, ¿no es cierto?, que irán arañando el 1%, el 1.5%, el 2%, pueden volverse significativos en una segunda vuelta. En lo personal, creo yo que el primer reto que tiene el correísmo por primera vez en estas elecciones es entrar a segunda vuelta. O sea, antes tenían un poco el puesto en segunda vuelta ganado, ahora es al revés. El que tiene el puesto en segunda vuelta ganado es del gobierno, es el candidato Daniel Noboa. Y el principal reto del correísmo es al menos entrar a segunda vuelta, porque si no entra a segunda vuelta, yo creo que empieza a diluirse como tendencia política y como movimiento político, y habrá que ver quién entra por el progresismo a segunda vuelta en una eventual alianza u opción de un gran pacto nacional. Pero si quiere mi opinión ahorita, incluso con el binomio González-Borja proclamado, yo veo todo incierto. El Ecuador es extremadamente volátil, es muy difícil hacer una proyección a largo plazo y aunque parezca raro, las elecciones siguen estando muy lejos. O sea, el Ecuador tiene la paradoja de que aunque los tiempos son cortos, las distancias son muy lejanas por los gravísimos problemas que tiene el país. Hay que ver cómo sale el país de un eventual levantamiento de la CONAIE en septiembre u octubre. Hay que ver cuán posicionado de ahí sale el gobierno, cuán posicionada de ahí sale la propia CONAIE y Leonidas Issa. Es decir, mire, aunque el tiempo es corto, la distancia es larga. Y creo yo que hasta ahora, en este preciso momento, quizá la novedad sea que la Revolución Ciudadana tenga que convencer a la interna, a su propia gente, de que voten por el binomio González-Borja. Y emprender y encarar el reto de entrar a segunda vuelta, que esta vez no le veo fácil. Por ejemplo, ahorita también tenemos este tema de la unidad de la izquierda, ¿no? La convención que llevó a cabo la unidad de la izquierda
que reunió a varios dirigentes. Tenemos a Leonidas Issa, a Luisa González, al no presidente, sino al miembro que está también como candidato de la Izquierda Democrática. O sea, tenemos a diferentes miembros que han asistido a esta convención, pero hasta el momento no existe, digamos, un consenso para saber si es que mismo se va a lanzar una sola candidatura para la izquierda o cómo se vería esto, por ejemplo. No, yo creo que la primera vuelta serán las primarias de la izquierda y del progresismo, y luego verán quién entra a segunda vuelta y eventuales alianzas. Esa reunión preliminar para limar asperezas, yo creo que más bien sirvió para saber a quién no le llama. Es decir, habría que entender que al MPD no hay que llamarle a la Unidad Popular. Y entonces, le repito, creo que esto es todavía muy, muy, muy prematuro, porque en el país, no sé si para bien o para mal, pero puede pasar cualquier cosa. Existen también expectativas con el binomio de Revolución Ciudadana, como lo señalábamos Borja, por ejemplo. Hubo, o más bien existió un contexto en cuanto al expresidente Rafael Correa, su relación y cómo fueron estas contradicciones durante también, digamos, su cargo como ministro dentro del gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, ¿esto tal vez le puede jugar en contra a Borja o al binomio como tal? Al interior de la Revolución Ciudadana, o sea, en política las diferencias no son personales, y eso hay que entender muy claro. El Ecuador debe dejar de pensar que cualquier disputa política es una disputa personal, una enemistad personal. Pero la militancia dura de la Revolución Ciudadana es muy sectaria, es sectaria, es endogámica, totalmente endogámica, y tiene un terror a la traición que ya bordea lo paranoico. Entonces, por eso le decía, el principal reto de la Revolución Ciudadana es convencer a su militancia de que Borja no les va a traicionar. Y quizá el gran miedo de Borja, si ganan al igual que cualquier otro vicepresidente, es que no le pase lo mismo que le está pasando a Verónica Abad. Es una ruptura institucional muy fuerte la que provocó Noboa respecto del vicepresidente y de la vicepresidenta, que el Ecuador en este momento debe plantearse es precisamente esas dos cosas: la seguridad del que salga elegido vicepresidente, y si acaso sigue siendo necesario elegir vicepresidente o vicepresidente, o ya hay que eliminar la figura desde el punto de vista de la estructura constitucional. Por ejemplo, con eso también viene tal vez a colación el hecho de que el expresidente Rafael Correa señaló durante la convención de ERC para las primarias, señaló que en caso de que gane Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales, tal vez se prevé una asamblea constituyente, la creación de una nueva asamblea constituyente. Esto, ¿qué tan factible es? ¿Cómo perjudicaría o tal vez favorecería? ¿Cómo se daría ese contexto? A ver, yo creo que el Ecuador tarde o temprano debe ir a una asamblea constituyente, porque el diseño constitucional del 2008 fue perturbado. Creo que el Ecuador del 2025 no es ni de lejos el Ecuador del 2008, entonces hay que hacer unos retoques constitucionales. Y como en el caso que le planteo, que es de eliminación de la vicepresidencia por cambiar la estructura del Estado, la propia Constitución dice: llame a una asamblea constituyente. Entonces no es una idea descabellada, no es una idea demasiado apresurada, es una idea que hay que mantenerla. Ahora, el tema es, primero, gane la elección. Y segundo, convénzale al país de que es necesaria una constituyente. Y tercero, gane las elecciones de la constituyente. Entonces, yo creo que el gran pecado de la Revolución Ciudadana es que a veces piensa que las elecciones le van a venir servidas. Y le repito, creo que en este momento, si llegan a segunda vuelta, deberían darse por satisfechos, porque no les va a ser tan fácil. Y bueno, ahora regresemos tal vez para las candidaturas de ADN. Por ejemplo, aquí tenemos un tema súper puntual, que es el hecho de sus asambleístas, y encabezando esa lista está la madre del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se ve esto? El hecho de que la mamá del presidente pues ha estado más involucrada en temas sociales, por ejemplo. ¿Esto será posible que tal vez jale un poco más de gente hacia la candidatura del presidente? No, a ver, la señora Noboa, la señora Sin, la esposa de Álvaro Noboa, ha estado ya en el Congreso, ha hecho política. Hay que entender que el fenómeno de Noboa es un fenómeno familiar. O sea, el que no entiende que esto es un fenómeno familiar está en otra fiesta. El gobierno de Noboa es un gobierno familiar.
le sonó la flauta, se le apareció la Virgen, fue presidente y ahora está capitalizando esa extraña circunstancia en la que él es presidente. Pero obviamente no deja de ser lo que fue desde el principio, es decir, un fenómeno familiar. El partido se llamaba Álvaro Noboa, entonces ya por ahí puede darse cuenta de lo que pasa. Entonces no es ni cuestionable ni de extrañarse. Lo que debe pedirle el electorado a Noboa es que hable claro. Es decir, y el electorado entienda también el fenómeno con claridad. Es decir, ese es un fenómeno familiar. No se sorprendan, la mamá de Noboa. No, a ver, ellos son así. Ellos han hecho política así, entonces no hay que sorprenderse. Lo que hay que pedirle al electorado es un poco más de reflexión, de interiorizarse, de ver la altísima gravedad de la crisis del país y desde luego pedirle a Noboa que no sea mentiroso. Y la vicepresidenta Pinto, si es que llega a ganar, pues tendrá que poner una vela cada santo todos los días para que no le pase lo mismo que a la vicepresidenta actual. Y ahorita que justo señalábamos a la candidata para la vicepresidencia de Daniel Noboa, el hecho de que ella sea empresaria, tenga un récord empresarial, también conste como me parece que es secretaria del programa técnico o del programa Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Este récord o esta historia laboral que tiene la candidata para la vicepresidencia de ADN, ¿cómo ayudaría al país? ¿Será posible que esto ayude a las crisis actuales que está enfrentando el país? De ninguna manera, pues porque el país necesita en este momento experiencia en el sector público. Y la señora Pinto no tiene ninguna experiencia en el sector público. Lleva 9 meses desde que fue elegido Daniel Noboa en la Secretaría. Exacto, no. Noboa ha escogido a alguien que no le dé problema, alguien que adorne la papeleta y que no le pone ni le quita votos porque nadie conoce a la señora Pinto. Dentro del concepto que tiene Noboa de la vicepresidencia, que es el que estamos viendo, es decir, que no sirve, que es prescindible, que puede descartarse. Es una especie escoge a una especie de secretaria de despacho en vez de vicepresidenta. Los votos los pone él, la plata para la campaña es esperarse que la ponga él. Entonces, no hay que sorprenderse. Yo creo que la señora Pinto ni quita ni pone en ese binomio. Pero lo triste de esto es que seguimos optando desde el gobierno por gente improvisada. Y la improvisación nos ha llevado a un desastre nacional muy fuerte. Y en cuanto al discurso, también hay que recalcar, ¿no?, los discursos que se dan durante las preliminares de cada candidatura. En este caso, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa señaló el hecho de centrarse en la justicia para los jóvenes, para el sector empresarial, para quienes han sido o han tenido repercusiones por parte de los gobiernos actuales o de los pasados gobiernos en cuanto a los empresarios. Esto, ¿cómo vemos, tal vez, cómo analizamos este discurso político del presidente? ¿Es igual al anterior? ¿Tal vez algo nuevo que lo ha dicho y que cómo se podría dar, digamos, en este contexto social? Simplón. Totalmente simplón, porque, a ver, ¿cuál es el problema del Ecuador en este momento? Seguridad. El gobierno no ha hecho nada en temas de seguridad, todo lo contrario. El sicariato, las vacunas, los grupos de delincuencia organizada siguen. El problema es desempleo. ¿Ha hecho algo el gobierno para mejorar el empleo? Cero. El problema sigue siendo económico, con un agravante adicional. El gobierno sigue enchufado a una economía fondomonetarista muy fuerte. ¿Están mejor las clases populares con el gobierno de Noboa? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Noboa sigue siendo una opción presidenciable? Porque la gente se hartó del correísmo, a este clivaje, a este enfrentamiento correísmo-anticorreísmo. Y vamos a ver si la gente no se hartó ya de que el propio Noboa haya entrado en el clivaje correísmo-anticorreísmo. Entonces, en ese contexto, todo lo que usted me acaba de mencionar, la justicia para los jóvenes, es retórica barata, es la misma retórica que usó cuando ofreció no subir el IVA, cuando ofreció no subir los combustibles. Es decir, lo primero que hay que decirle a Noboa es, bueno, Noboa, tranquilo. Primero, ¿qué garantía tengo de que no mienta otra vez? Ese es el punto. Y ya para finalizar, ¿cuál sería tal vez la recomendación desde un análisis político para la ciudadanía, el estar pendiente de cuáles serán estos pronunciamientos por cada una de las candidaturas, del discurso? ¿Cuál sería la recomendación para los ecuatorianos? A ver, lo primero es entender
que la política, mientras más hable mal usted de la política, peor se pone. Es decir, el Ecuador tiene que comenzar a entender que la política es necesaria, porque es a la final cómo se llega al poder, y el poder básicamente lo que expresa es cómo se va a aplicar la fuerza sobre usted y cómo se va a llevar la economía de su entorno. Entonces, la primerísima reflexión que tiene que hacerse el ciudadano, más allá de quiénes son los candidatos, y digamos que eso es lo que está en segundo plano, es qué piensa cada ciudadano ecuatoriana respecto a derechos, respecto a economía, respecto a la necesidad de los servicios públicos. Si alguien en este baratillo electoral, en esta gran feria nacional del marketing electoral que serán las elecciones, se deja convencer por las mentiras, entonces no tiene pretexto. Yo creo que antes hay que interiorizarse. Hay que pensar en el individuo, en su concepto del mundo, del entorno, y ese individuo político, porque todo ciudadano es un individuo político, debe expresar esa decisión en el voto, pero votando ¿por quién? Por quien piense como él, no por quien odie como él. Esa es la gran reflexión. Perfecto, muchísimas gracias. Así es, en este momento estábamos escuchando a Ramiro Aguilar, quien es abogado y especialista en temas políticos, acerca de lo que son los binomios presidenciales para las elecciones de 2025. Tal cual como lo hemos escuchado por parte del especialista, es necesario que los ecuatorianos realicen una reflexión interna sobre cuál es este propósito, cómo les gustaría que se lleve a cabo la gobernanza del país. Y también hay que recalcar que para las organizaciones, que en estos momentos las organizaciones políticas que están para las elecciones presidenciales tienen hasta el 17 de agosto para elegir a su presidente y vicepresidenta como binomios para las elecciones de 2025. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.